Listo, entonces me presento, mi nombre es Paula Andrea Morales, yo los acompañaré el día de hoy. La idea es socializarles un poco de lo que es la resolución 5018 y comentarles también, pues, de un tema que yo he venido trabajando durante los últimos años, que ha sido todo el tema de manejar material didáctico en torno a estas resoluciones técnicas y didácticas con una cartilla que se llama Aprendamos Juntos de la resolución 5018 de 2019. Como les comentaba, el día de hoy nos acompaña el ingeniero José Harvey Dávalos de EFSA. José Harvey, muy buenas tardes. Sí, Paola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, José Harvey? Y espero a ver si ya está conectado el técnico electricista Winston Barbosa. No sé si ya está conectado. Winston, ¿estás ya conectado? Él me escribe acá ya que sí, pero no sé si no tiene micrófono. Paulita, hola, ¿cómo está? Buena tarde, ya estoy conectado. Hola, Winston, ¿cómo estás? Entonces ya estamos Bien, los tres, les doy la bienvenida. Ellos se encuentran uno en la ciudad de Cali y otro en la ciudad de Villavicencio y yo en la ciudad de Bogotá. Entonces vean que esto es de carácter nacional, que es la idea que todos vean que esta resolución nos abarca a todos, nos cobija a todos, y presentarles pues obviamente esta herramienta tan útil como va a ser la cartilla que viene con la resolución. Bueno, pues antes de hablar de todo el tema de la resolución, entonces primero hay que presentarla, la resolución que surgió en noviembre del 2019, resolución 5018 del 2019, en el cual se vienen a establecer que los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para los procesos de generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Ahí van a ver una clave muy especial cuando vean que sea una inclusión a todos los que hacemos parte del sector eléctrico, todos los diferentes procesos de las grandes empresas de energía eléctrica, sino también a aquellos que prestan pues servicios de alguna forma y tienen implícito un riesgo eléctrico. De antemano ya se me ha olvidado agradecerle al CONTE por esta invitación que nos hizo el día de hoy, a las personas de fomento académico del CONTE, al ingeniero Santiago Arce, quien extendió esta invitación, a todo su equipo, a Diana, a Luisita, quienes nos están acompañando desde el equipo de comunicaciones del CONTE, y pues obviamente a todos los técnicos electricistas que nos acompañan el día de hoy desde las diferentes ciudades de Colombia, desde los diferentes municipios. Yo sé que este tema les va a gustar mucho, les interesa mucho. Entonces, pues sin más preámbulos, entonces ya los presenté a los ingenieros. Otra vez, ingeniero José Harvey, buenas tardes. Winston, técnico electricista especialista, muy buenas tardes a los dos. Como les comentaba, desde un principio son personas con las que he venido trabajando, que gracias a ellos he aprendido muchísimo en todo este tiempo, pues que he sido parte de la comisión, por eso me apoyo en ellos en estas charlas, porque son personas pues que confío plenamente en todos sus conocimientos y me gusta pues que ellos saben plasmarlos muy bien, entonces por eso me gusta que hagan este acompañamiento y que nos ilustren un poco más de lo que es la resolución 5018 y de esta cartilla aprendamos juntos de la 5018. Bueno, ¿cómo vamos a manejar el día de hoy? Vamos a manejar una serie de sesión de preguntas, las cuales yo les voy a ir haciendo a nuestros expertos, pero pues ustedes también en nuestro chat pueden ir haciendo preguntas adicionales que les surjan. De pronto, si alguna pregunta se repite dentro de la sesión de preguntas, pues no la responderemos porque obviamente ya está ahí, pero si son preguntas que no están ahí, trataremos de responderlas al final de la charla. Entonces, recuerden que está abierta esa línea de chat, cualquier duda, cualquier necesidad que tengan frente a la resolución 5018, trataremos de resolverla. Entonces, sin más preámbulos, entonces quiero arrancar, darle la bienvenida nuevamente a Winston, un abrazo para ti y queremos arrancar con qué es la 5018 y cuál es el objeto pues de esta resolución.
Buena tarde, Paulita. Buena tarde a todos los amigos, compañeros, colegas, técnicos, electricistas que están esta tarde compartiendo con nosotros por este medio. Gracias, de lo malo hay que sacar lo bueno. Gracias al COVID tenemos esta oportunidad de conectarnos de esta manera y de difundir esta información. Yo creo que esperemos que a bien servicio le llegue a todos y que la podamos utilizar. Mi nombre es Winston Alberto Barbosa, soy profesional en salud ocupacional, técnico, electricista del CONTE, tecnólogo en electromecánica, especialista en docencia universitaria y hago parte de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo para el Ministerio del Trabajo, para el sector eléctrico, del cual es miembro Paulita y el ingeniero Dávalos. Es importantísimo conocer qué es la resolución 5018 del 2019, expedida el 20 de noviembre. La resolución 5018 es prácticamente la actualización de la resolución que era la 1348 del 2009. Ella ya cumplía 10 años, el Ministerio del Trabajo en sus múltiples funciones tenía como la actualización de la norma hicimos un ejercicio muy juicioso, bastante fuerte para poder lograr lo que tenemos aquí como resolución. Es un material bastante importante que podemos utilizar de una manera muy, muy buena. Se considera que anteriormente la resolución 1348 era el reglamento de higiene y seguridad para el trabajo para el sector eléctrico, pero para los procesos de generación, transmisión y distribución no más. Y nosotros buscando la cobertura total de todos los amigos y los compañeros que hacemos parte del manejo de la electrotecnia, abrimos la posibilidad de que fuera los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica para todas las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico nacional, del sistema eléctrico colombiano. Resolución consta de dos partes, una que es la parte legal de la resolución y el anexo técnico que dice que forma parte integral de la resolución, o sea que el anexo técnico también forma parte de la resolución y es al que nosotros continuamente le queremos hacer como el análisis y contribuir con repartir, divulgar y con compartir con ustedes los conocimientos y lo que se hizo allí de la resolución de la 5018 del 2019. Muchas gracias, Winston. Entonces, espero que a nuestros técnicos les haya quedado muy claro que esta viene siendo básicamente la actualización de nuestra antigua 1348 con un mayor alcance, con un mayor cubrimiento, y ahora vamos a ver pues claramente quién viene a elaborar esta resolución. Entonces, para esto, nuevamente, José Arbey, muy buenas tardes. Ayúdanos con esta pregunta. ¿Quién elabora o quién estuvo a cargo de la resolución o el desarrollo de la resolución 5018 del 2019? José. Buenas tardes, Paola. ¿Ahí se escucha ya? Sí, te escucho. Ok, listo. Buenas tardes. Winston, los compañeros y amigos técnicos electricistas que están en línea y en sintonía el día de hoy para conocer un poco más de la resolución 5018. Como lo decía Winston, la actualización de la anterior resolución 1348 del 2009. En esta resolución que estuvo a cargo del Ministerio del Trabajo, mediante una resolución de la 3710, donde se reestructuran todas las comisiones sectoriales y explícitamente en un capítulo, el 9, donde señala la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector eléctrico. Aquí ratifica esta comisión donde se crea en el ministerio, se le da forma, se le da peso y actuamos
con un grupo interdisciplinario de todo el sector eléctrico para llevar a feliz término estos lineamientos. Como lo decía Paola en un inicio, son los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo del sector eléctrico y del sector industria, donde se amplió la cobertura, porque anteriormente, y ya lo decía mi compañero Winston, solamente era el programa de salud ocupacional para las empresas del sector eléctrico, en los procesos de transmisión, generación y distribución. Aquí se quiso ampliar más en esta comisión para que puedan participar el sector eléctrico en la industria, en residencial y pues lógicamente en el sector de los operadores de red. Entonces nos queda claro que esto estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, José Garvey, pues de antemano pues dar un agradecimiento a todos los compañeros que hicieron parte o que somos parte de la comisión, que en este momento no se encuentran con nosotros, pero pues que con ellos se elaboró un gran pues trabajo, un arduo trabajo de más o menos 6, 7 años y pues que como tú lo mencionabas, hicieron parte obviamente todas las empresas que hacen parte de la cadena de valor del sector eléctrico, también se hizo partícipe a las ARL, al Ministerio de Minas, y a otras entidades pues que nos apoyaron en la construcción de esta resolución. Sí, así es. Bueno, pero entonces ahora esta pregunta yo sé que la tienen muchísimo los compañeros técnicos electricistas, así como la gran mayoría de personas que trabajan en el sector eléctrico, y es quiénes deben cumplir la resolución, porque en este momento, como ustedes mencionaban hace un momento, nos dijeron que se había ampliado ese alcance. Entonces, al ampliarse ese alcance, pues tenemos unas variaciones y queremos saber si los técnicos electricistas obviamente vienen a ser parte de este gran grupo que debe cumplir la resolución. Entonces, dejo esa respuesta en manos de Winston. Cuéntanos, Winston. Claro que sí, Paulita. La resolución es un instrumento de promoción de salud, prevención de accidentes y de enfermedades laborales y la protección de todos los trabajadores. Entonces, en el artículo 2, en el campo de aplicación, define que los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica deberá ser cumplida y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas y debe ser aplicado en todos los procesos de generación, distribución, comercialización de energía eléctrica que en adelante las empresas públicas, privadas, aplica para todos los trabajadores dependientes e independientes, contratantes de personas bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo y trabajadores del sector cooperativo, esas cooperativas asociadas, esos grupos de trabajo que se arman inclusive los técnicos electricistas tienen sus cooperativas, sus agremiaciones, ellos también deben cumplir. Las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las empresas de servicios temporales que anteriormente no aplicaba tampoco para ellos, porque eran prácticamente la 1348 era solo para las empresas del sector eléctrico. El grueso del paquete, ahorita queremos que esto aplique para todos porque las directrices es proteger a todos los trabajadores del sector eléctrico y sabemos que prácticamente la mano de obra más grande está en los técnicos electricistas que están por fuera de las empresas. Entonces, a ellos también los protegen. Las empresas de servicios temporales, administradoras de riesgos laborales, las fuerzas el personal de Fuerzas Armadas y policía y demás, que hagan uso de la energía y que hagan mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones eléctricas del sistema eléctrico nacional. Doy un ejemplo, aquellas personas que hacen mantenimiento de sus empresas, motores, instalaciones eléctricas, que hacen mantenimiento en ciertos elementos eléctricos y electromecánicos que necesitan seguir los lineamientos de seguridad que están establecidos en este reglamento. Ellos están obligados a cumplir, para ellos aplica también. Entonces, nos acaba de decir que
para todos. Y hay una partecita más concreta todavía que dice, también aplica para todas las actividades económicas que involucren peligros eléctricos. Ahí nos abarcó a toditos, porque cuando nosotros nos vamos a hacerle mantenimiento a una instalación eléctrica, a un motor o algo que involucre peligros eléctricos en cualquiera de sus magnitudes, entonces aplica la resolución. Como es en el caso de intervención sobre o cercanía de las redes eléctricas, por ejemplo, redes de telecomunicaciones, construcciones civiles, montajes, iluminación, alumbrado y entre otras. Aquellas personas del marco de las telecomunicaciones que habían quedado también por fuera en las otras resoluciones y que decían, venga, pero es que el señor de las telecomunicaciones no tiene por qué saber nada de electricidad si él se dedica es únicamente al TV cable, pero él está trabajando en la infraestructura eléctrica, está trabajando en los ductos eléctricos y está exponiendo su vida y tiene e involucra peligros eléctricos. Por tanto, debe tener conocimiento de la resolución, debe prepararse en prevención de peligros eléctricos y en algunas técnicas de trabajo para que garantice las distancias mínimas de seguridad y demás condiciones que debemos aplicar para proteger y garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores. Aplica para todos, entendido y claro, para que vayan y la busquen en el artículo 2, campo de aplicación. Gracias, Winston. Bueno, esto fue una excelente labor porque el darle ese gran alcance, pues sí, esa gran participación empieza a cobijar absolutamente a todo el personal y eso nos garantiza una mayor, pues mayor cobertura, obviamente, a todas las personas que hacen parte del sector eléctrico, mayores garantías, mejor prevención. Entonces, pues, la idea de esta resolución fue obviamente pensar muchísimo más en los profesionales de la electrotecnia. Entonces, ahí ya tenemos esa respuesta. Entonces, los técnicos electricistas juiciosos a aprender de resolución 5018. Bueno, otra pregunta que yo creo que les va a surgir a todos nuestros técnicos electricistas y que la tienen la mayoría de profesionales en el sector de la electrotecnia y que genera además controversia, que puede generar controversia es si se puede escoger entre aplicación de RETIE o aplicación de resolución 5018, porque como sabemos ambas tienen el mismo peso jurídico, una hace parte del Ministerio de Minas y la otra hace parte del Ministerio del Trabajo, resoluciones ministeriales de obligatorio cumplimiento. Entonces, querido José Arbey, cuéntanos, ¿se puede escoger entre una u otra? Hola. José, ¿me escuchas? Paola, sí, ahí te estoy escuchando. Listo. Como se decía ahorita, el RETIE, con la resolución 9708 del 2013, que como tú bien lo decías, del Ministerio de Minas y Energía, y la resolución 5018 del 20 de noviembre del 2019 del Ministerio del Trabajo, el RETIE nos habla de, está más enfocado a la certificación y al producto. Hace recomendaciones como tal en todos los temas de seguridad, que en el momento de no conocer la resolución que acabó de salir, podemos aplicar las recomendaciones que nos da el RETIE. Y ante todo porque el artículo 8, que dice Programa de Salud Ocupacional, en el RETIE dice que para efectos del presente reglamento, se lo voy a leer textualmente para que no quede duda de este tema, dice que para efectos del presente reglamento, toda empresa o persona natural que desarrolla actividades relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica deben dar cumplimiento a los requisitos de salud ocupacional establecidos en la legislación y regulación colombiana vigente, y en particular a la resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social 1348 del 2009 o la que la modifique, adicione o sustituya. En este caso, la 5018 está sustituyendo la 1348. Entonces, estos son los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico. ¿Qué mejor que escoger esta resolución para poder seguir estos lineamientos y acogernos con todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo del sector eléctrico, de los que ejercen esta bonita profesión de la electrotecnia?
los técnicos, tecnólogos y muchos empíricos que también están en el tema de la electrotecnia. Entonces, podemos escogerlo en el momento que no tengamos conocimiento, pero llevemos todos a que podamos seguir esos lineamientos, ya que esto también va a ser parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que deben adoptar las empresas para poder seguir mejorando y protegiendo a los trabajadores en temas de seguridad. Gracias, José Jairo. Y me gusta mucho, en otra charla que nos diste, me gustó mucho cómo cerraste esa respuesta y me gustó que me dijiste, no podemos escogerlas, es el caso que le aplique. Entonces me gusta mucho esa frase que tú dices porque nos embarca en sí y nos resume todo. Cuando tengamos que remitirnos a lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a 5018. Y cuando tenemos que hablar de lo que es con certificaciones, instalaciones, productos, todo nos vamos a remitir directamente al reglamento de instalaciones eléctricas RETIE. Y tengamos en cuenta una cosa, Paola. Sí, cuéntame. Ya que el RETIE se podría decir que es la Biblia del electricista y que muchos electricistas no lo conocen aún. Sí. O porque nos da pereza leer, o porque no lo tenemos, que no lo creo. Si esa es la Biblia del electricista, que debe tener todos sus lineamientos ahí enfocados cuando va a hacer una instalación eléctrica residencial o industrial, como se llame, más con el tema de la resolución 5018, que son los lineamientos de seguridad y salud, ya que van de la mano una con la otra. Tenemos que seguir producto, certificación y seguridad de la mano, o sea que ya la Biblia se nos creció. La Biblia ya no va a ser el RETIE solamente con la 9708. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, digamos. Eso, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora más cuando se vaya a sacar la nueva actualización del RETIE, pues que tenemos que estar actualizados. Sí, son complementarias y van una de la mano de la otra. Total. Bueno, pero entonces, ahorita nos estabas dando unos lineamientos, estabas diciendo algo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero yo quiero que Winston nos complemente un poquito más de si la resolución en sí está alineada con este sistema de seguridad y salud en el trabajo que tanto pues están hablando las empresas, que tanto están implementando. Entonces queremos saber un poquito. Winston, cuéntanos. Claro que sí, Paulita. Las empresas o entidades o personas que laboren en procesos de generación, transmisión, distribución, comercialización, uso de la energía, lo que sea, ellos todos, cualquiera que sea su vínculo, deben desarrollar la planeación, la ejecución, el control y el seguimiento necesario para darle cumplimiento a la presente resolución, a la 5018, y a la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Tanto así que debe hacer parte integral del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo esta resolución. O sea que, ¿recuerdan ustedes cuando se hace el análisis de los peligros allá? Se busca y se hace el análisis, de pronto lo hacen tipo GTC 45, anexo A, y ubican ahí la matriz de peligros. La matriz de peligros. Bien, cuando hacen esa matriz, ahora ya deben incluir el peligro eléctrico, que está en las condiciones de seguridad, ahí en la partecita, la sexta casilla, condiciones de seguridad, ahí ya deben de incluir peligros eléctricos y deben determinar cuáles son los riesgos que debe tener cada actividad, cuáles riesgos representa para cada trabajador y buscar sus controles para ellos. Entonces decimos, vean, el trabajador puede presentarme un riesgo de energización involuntaria o una tetanización, me queda recogido los músculos bloqueados y el trabajador me puede presentar unas quemaduras, se me le puede presentar una electrocución y la muerte. Entonces, todo ese análisis que vamos a hacer debe estar plasmado en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para nosotros montar nuestros controles y proteger a nuestros trabajadores, que es el principio fundamental de esta resolución, que dice que es la promoción de la salud, la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la protección de esos trabajadores, todos los trabajadores,
Si en mi empresa voy a contratar a una persona, venga, técnico electricista, presénteme su carnet, conte su matrícula profesional porque lo voy a contratar para que me haga un trabajo allí, yo debo incluir en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo el peligro eléctrico, hacer mis análisis de esos riesgos, determinar mis controles y suministrarle a él todo lo que se requiera para que ese trabajador se proteja. Tanto así que quedó inmerso en el decreto 1072 y ahí viene, y nosotros debemos, yo creo que tomar ese criterio propio de que debe estar ahí y que no debe ser como rueda suelta de otro sistema, ¿no? No les dé miedo que el sistema eléctrico es hasta bonito y ya después de que uno empieza a conocerlo, es encantador. Y si no, pregúntele a todos los electricistas de Colombia. Muchas gracias, Winston. Así es. Bueno, ya vamos a hablar un poquito ya de las cosas más técnicas, de la parte técnica, del anexo técnico de la resolución 5018, y vamos a empezar con los aspectos que considera la resolución se deben tener en cuenta para lo que es un trabajo en instalaciones eléctricas. Entonces, para esto nos acompaña pues el experto. A ver, cuéntanos, José Rey. Bueno, para trabajar en instalaciones eléctricas, ¿qué debemos tener en cuenta o qué debe tener en cuenta de acuerdo a la resolución? La resolución en el artículo 3 dice condiciones para trabajo en instalaciones eléctricas. Ese artículo nos habla de todo lo que debemos tener en cuenta desde el tipo de la instalación eléctrica que vamos a manejar, las características, sus componentes, la ubicación geográfica, el nivel de tensión y los riesgos que se pueden generar a las personas derivados del contacto o la proximidad de una conexión eléctrica. Entonces debemos de tener, aparte de eso, debemos de conocer los lugares de trabajo que se van a hacer, se van a utilizar equipos eléctricos en los que el sistema, debemos tener en cuenta el sistema de protección y previstos por el fabricante. Deciden que ahí vamos uniendo o vamos de la mano concatenando el RETIE con la resolución, porque se van de la mano en ciertos apartes donde nos habla de las características de los equipos y nos habla de los peligros de estar expuestos a esos equipos. Entonces tenemos la resolución 5018 y el RETIE interactuando. También se habla y tener en cuenta que cuando se está haciendo un trabajo con redes energizadas, no se puede tener dos tipos de trabajos al tiempo. No podemos realizar o dirigir dos trabajos al tiempo porque, a ver, se los explico así, no podemos trabajar con la parte de línea energizada y estar dirigiendo un trabajo en línea muerta o línea desenergizada. Entonces debemos estar enfocados en el tipo de labor que estamos haciendo. No podemos dirigir dos tipos de trabajos al tiempo. En la participación debemos tener en cuenta también unos códigos de comunicación, hay que tener en cuenta elementos de protección, hay que tener en cuenta distancias de seguridad, hay que tener en cuenta la protección que normalmente, y para algunos es normal escucharlo, de una protección del 300%, que es esa protección del 300%. Es una protección que nosotros debemos hacer al interior de nuestros equipos de trabajo para que de alguna manera estemos más protegidos. Debe tener, ¿qué más le puedo decir del equipo de protección, equipos de cubrimiento? Debemos tener esa protección que les hablaba del 300%, que una me la da el entrenamiento, porque es que aquí aplican diferentes normas, ¿no? En estos requerimientos que nos piden tener en cuenta para los trabajos. Hay una
hay una norma americana, hay una norma europea y ahora hay una norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando aplicamos ese 300% de protección al momento de realizar un trabajo con tensión o un trabajo eléctrico, estamos hablando primero de un entrenamiento, un reentrenamiento, una habilitación, un procedimiento. Eso nos lo habla una norma americana. Una norma europea nos puede estar diciendo que debemos tener un entrenamiento, un entrenamiento, un reciclaje, una habilitación y unos procedimientos. Desde la parte de seguridad y salud tenemos unos controles administrativos. Entonces, vemos que casi siempre se repite este lineamiento. Entonces, el primer nivel de aislamiento serían los EPPs que estamos utilizando, los guantes, las mangas, la ropa ignífuga, el casco, los zapatos. Esa sería nuestra primera línea de defensa. Y nosotros desde la seguridad lo hacemos como un control en el individuo. La segunda, el segundo nivel de aislamiento que podemos tener en estos requerimientos sería el sistema de acceso. ¿Qué sistema de acceso podemos tener? Una grúa, un andamio aislado, una escalera aislada, una plataforma, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos elementos son aislados al 100%. Nos puede decir desde el control de ingeniería que lo aplicamos en la norma de seguridad y salud, sería ese mismo. Nosotros lo llamaríamos como un control de ingeniería. Y la tercera línea de prevención o de requerimientos que necesitamos es un complementario de los EPC que podemos usar para estar aislados a diferente potencial. Y eso ya nosotros desde la seguridad lo vamos a trabajar como un control en la fuente, ¿sí? El uso de los EPC para evitar un contacto entre los dos potenciales, el potencial energizado y el potencial a tierra. Entonces, el control administrativo sería un diligenciamiento de formatos requeridos, permisos de trabajo, ATS, tableros operativos desde la seguridad. Entonces, para aplicar estos 3 puntos, ahí es donde decimos que estamos protegidos al 300%. Entonces, tenemos que hay varias formas o varios puntos a tener en cuenta mejor desde la seguridad en toda la parte eléctrica, cuando estamos trabajando en instalaciones. Ok, José Jalvi, pues ahí como para recopilarle un poquito, digamos, a los técnicos que nos están escuchando ahorita, digamos que puntos así claves que me parece importante de lo que tú hablaste fue código de comunicaciones, esencial para evitar, sí, digamos, fallas, digamos, al interior de las prácticas que realizan, digamos, los trabajadores. Clave, uso de elementos de protección personal y de protección colectiva, esenciales. Tener, obviamente, todos los protocolos y todas las maniobras y todos los procedimientos. Todos los procedimientos adecuados. Debidamente documentados, deben estar, obviamente, socializados con las personas que van a hacer, obviamente, todos estos trabajos y todas estas intervenciones, esencial. Pues no sé, se me escapan muchas cosas pues que tú dijiste que me parecieron muy importantes, pero digamos que esas me parecieron claves. Esas serían las que, sí, serían muy claves esas, tenerlas muy presentes. Gracias, José Albey. Entonces nos vamos entonces ahora con Winston para que nos hable un poquito. Yo sé que todo el mundo ha escuchado de las 5 reglas de oro. Yo sé que decimos en muchas ocasiones que no las sabemos de memoria, que no se nos olvidan, pero tenemos problemas con las 5 reglas de oro. Entonces, primero que todo vamos a ver qué medidas o protocolos de seguridad hay que tomar cuando vamos a realizar los trabajos sin tensión. Pero quiero, Winston, porfa, que nos digas, nos recalques extremadamente, mejor dicho, súper importante, las 5 reglas de oro para que nunca se nos olviden a ninguno de los técnicos electricistas, a nosotros en nuestras casas, para que las tengamos en cuenta. Bien, Paulita, existen 2 formas, 2 métodos de trabajar la energía eléctrica, con tensión y sin tensión. Entonces, si la vas a trabajar
contención, tienes que cumplir unos requerimientos, unas normas de protección y de condiciones para garantizar que cero corriente circule por su cuerpo, ¿sí? Así estés en el mismo potencial, en el mismo nivel de tensión, en lo que quieras, cero corriente circule por tu cuerpo. Para poder trabajar sin tensión será cuando las condiciones no permitan realizar trabajos con tensión y que obligatoriamente tenemos que suspender la energía para garantizar nuestra labor. ¿Cuándo se hace esto? Cuando la luz del día ya no permite trabajo. Cuando por tempestad, lluvia o condiciones ambientales no se permite trabajar con tensión. Cuando no se pueden trabajar con tensión circuitos que estén en forma paralela o muy cercanos o que se crucen. Cuando hayan fallas en un circuito no se podrá trabajar con tensión ni reparar con tensión. Cuando elementos estén fallidos no se van a poder trabajar con tensión. Entonces, para poder trabajar sin tensión hay que garantizar 5 reglas de oro. Que si Hora Rata decían que era la Biblia, el Retier, y que era el complemento, la 5018, las 5 reglas de oro es como el Padre Nuestro para nosotros los electricistas, porque debemos cumplirlas paso a paso y no podemos negociarlas, no son impajaritables, no se pueden negociar, no se puede hacer nada con ellas si vamos a trabajar sin tensión. Entonces, la primera regla de oro es ¿cuál? Quitar toda fuente de energía, porque lo que vamos a hacer es trabajar sin tensión, o sea que no debe haber tensión. Se debe suspender toda fuente de energía. La segunda es bloquear, etiquetar, poner candado, condenar. Cuando uno condena, cuando alguien condena, un juez condena a alguien, lo mete preso, lo clausura allá, lo detiene para que no se salga, y es exactamente lo que debemos hacer nosotros. Condenar, bloquear, etiquetar. Esa es la segunda. La tercera regla de oro es probar la ausencia de tensión. Si yo el circuito que abrí le retiré la tensión, debo probar con un detector de tensión, y el detector de tensión se prueba antes donde hay tensión y luego se prueba donde aperturamos para detectar que ya no hay tensión, y hacemos 2 funciones. Una, que el equipo está funcionando, y otra, que ya no hay tensión en el circuito que vamos a operar. Cuarta regla de oro, puestas a tierras y en cortocircuito. Para garantizar, debemos poner en cortocircuito las líneas y llevarlas a tierra. Que esta puesta a tierra está escrita en el Retier, pero no es la misma de las instalaciones eléctricas, porque esta lo que garantiza es que nosotros ponemos en cortocircuito las líneas, las fases o líneas, y con el neutro también, y lo llevamos a tierra para que si en caso de alguna energización por otro sistema o por algunas condiciones diferentes, sea atmosférica, sea de las que sea, nos garantice que se va a ir a tierra y que va a proteger al trabajador, garantizándole como un principio de jaula de Faraday. Y la última es la de señalización y demarcación del área de trabajo. Entonces, esas son las 5 reglas de oro. Ojo, para cumplir las primeras reglas de oro hasta la puesta a tierra, se debe trabajar como si estuviéramos trabajando con tensión, utilizando elementos aislados y la protección al nivel de tensión que vamos a operar. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a aterrizar, a probar con una pértiga telescópica y mi detector de tensión, yo debo aislarme al nivel de tensión con mis guantes dieléctricos al nivel de tensión que voy a operar para poner mis puestas a tierra también. ¿Por qué? Porque el mismo Retier y la misma 5018 dice que toda línea que no esté aterrizada se considera línea energizada. Entonces, ahí va el principio. Y la última, sí, ya que es la de señalización y demarcación del área, la pueden hacer, que es para evitar que personas ajenas y no conocedoras del tema e involuntariamente se nos ingresen al área de trabajo y se pueda presentar un incidente o un accidente que más adelante nos repercuta a nosotros. Esto es garantizable si cumplimos las 5 reglas de oro. Es importantísimo, guárdenlas, apréndanlas, machuquenlas, como cuando uno se aprende el número del celular, el número de la cédula, como cuando uno se aprende el Padre Nuestro para los que somos católicos, como el que se aprende
la versión o la canción que le gusta, lo que sea, pero hay que aprendérnosla. Son las 5 reglas de oro que nos salvan vidas. Son importantísimas, nos garantizan la seguridad y la vida de los trabajadores, de los técnicos electricistas. Gracias, Winston. Yo quería darles un aporte porque yo sé que muchas personas se preguntarán por qué siempre la señalización está de últimas y por lo general se realiza de primeras. Yo me puse en la tarea de investigar e hice muchas preguntas a todos los que conocí y les preguntaba por qué, hasta que alguien me dio la respuesta. Y me convenció con esa respuesta, y es que las 4 primeras que nosotros realizamos son las reglas de oro de la electrotecnia. Y la quinta que nosotros hacemos de señalización es una regla de oro de seguridad. Por tanto, las 4 primeras son inamovibles. La quinta la podemos hacer de primera o de últimas. Entonces, porque es de seguridad, las otras son de electrotecnia. Entonces, es ahí como una clave para que siempre la recuerden. Bueno, ahora nos vamos con nuestro experto en trabajos con tensión y especialista también en seguridad y salud en el trabajo, para que nos cuente un poquito de cuándo podemos realizar un trabajo realmente con tensión. Porque existen unas excepciones. Cuéntanos, José Alberto. Bueno, ¿cuándo podemos realizar trabajos con tensión? Bueno, podemos realizar trabajos con tensión cuando la naturaleza de las maniobras nos lo exijan. Como que podemos hacer mediciones, cuando vamos a hacer mediciones, vamos a hacer un trabajo con tensión. Cuando tengamos pruebas de arco eléctrico, en las pruebas nos van a hablar sobre los equipos de protección personal que debemos utilizar. Cuando vamos a hacer una apertura y un cierre de interruptores o seccionadores, ¿sí? Cuando vamos a hacer la medida, vamos a tomar una medida de intensidad o de corriente, cuando vamos a hacer aislamiento eléctrico, unas pruebas de ensayo de aislamiento eléctrico, o en una concordancia de fase. Cuando estamos haciendo concordancia de fases, estamos haciendo pruebas, estamos haciendo aperturas, estamos expuestos a un riesgo eléctrico, puede ser por un contacto, así estemos trabajando con una pértiga aislada, que muchos dirán, pero si tenemos una pértiga aislada, ¿qué más podemos tener? Sí, ahí podemos tener, porque si la pértiga, a pesar de que se dice que es aislada y no cuente con las características técnicas apropiadas para la ejecución de la maniobra, no tenga el nivel de tensión adecuado, entonces puede haber una descarga y el camino que puede correr la corriente es el camino que nos va a dirigir la pértiga. Entonces, si no tenemos las manos protegidas, en este caso, con unos guantes de media tensión, pues vamos a tener un contacto eléctrico y pueden haber consecuencias funestas. Entonces, ¿cuándo podemos trabajar? Solamente cuando las instalaciones o los equipos, la naturaleza de las maniobras esté adecuada para hacer estos trabajos. Hay unos métodos para trabajos con tensión, ¿sí? Donde dice que, y el RETIE nos lo comprueba, que dice que a partir de 25 voltios o superior también se considera trabajo con tensión. Muchos dicen, pero venga, es que yo trabajo con 110 voltios, 220, 440 y trabajo con tensiones, es media tensión, 112.5, 34.5. No, a partir de 25 voltios ya estamos trabajando con tensión. Entonces, el RETIE nos lo dice, la resolución 5018 nos lo ratifica, ¿sí? En uno de sus apartes donde dice los métodos de trabajo con tensión, donde dice que debemos de tener una protección adecuada para el manejo de esas tensiones, de esas corrientes. Entonces, hay que tener muy en cuenta que se podrán ejecutar trabajos con tensión, primero cuando la naturaleza de las maniobras nos lo certifiquen, nos lo digan, cuando las condiciones de explotación o de conformidad del suministro de la energía así lo requieran, siempre y cuando
prevalezca la seguridad y salud en cada uno de los trabajadores que va a ejecutar una maniobra con tensión o con proximidad a una red energizada. Entonces, aquí prevalece la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores, valga la redundancia, de este sistema. Creo que esa es la clave, ¿no? Que se puede realizar siempre y cuando pues se haya evaluado y prevalezca la seguridad de cada uno de los trabajadores. Creo que esa es la clave para Claro, trabajar con tensión. haciendo una adecuada valoración del riesgo, ¿no? Hay que valorar primero el riesgo que vamos a hacer, que vamos a tener presentes y tenemos que mitigarlo. Gracias, José Harvey. Pero entonces cuéntanos también a ver qué medidas y protocolos de seguridad debemos tomar nosotros cuando realizamos esos trabajos con tensión. Bueno, hay protocolos, tú lo hablabas ahora, hay protocolos de comunicación, hay protocolos de cada una de las maniobras que vamos a hacer. Por ende, cuando se trabaja con tensión debemos tener y de contar con un manual de procedimientos donde nos va a dar el paso a paso, donde van a haber unos lineamientos transversales y otros lineamientos de seguridad, donde vamos a tener personal habilitado, ¿sí? En cada una de las empresas tenemos como habilitado cuando la empresa nos da el permiso, la autorización No te para me hacer un anticipes, no trabajo te con me tensión. anticipes. Debemos tener una visita previa Claro. a esos trabajos para poder determinar los riesgos, poder determinar los equipos, los elementos de seguridad que debemos tener al momento de ejecutar, ¿sí? La protección del trabajador es primordial en cuanto a los procedimientos y materiales a utilizar, que sean compatibles, que sean los adecuados, que las herramientas sean adecuadas al nivel de tensión que vamos a manejar, que podamos estar pendientes en todo momento y no tengamos un contacto accidental con cualquier un elemento o potencial distinto al que estamos trabajando. En este caso, un potencial a tierra. Entonces, hay varias cosas que debemos tener en cuenta dentro de esos protocolos de seguridad. Ok, José Javi, ya que nos hablaste entonces ahora sí de la habilitación, quiero pues obviamente a los técnicos electricistas, yo sé que la mayoría pues conoce el reglamento de instalaciones eléctricas y pues obviamente deben conocer los perfiles que establece el reglamento de instalaciones eléctricas para trabajos en el sector eléctrico. Entonces tenemos obviamente un personal que es advertido, que es el que está cerca de las instalaciones, pero que no realiza en sí trabajos con peligros eléctricos. También tenemos un personal, obviamente, que es el calificado, que es el que sabemos que conoce sobre riesgos eléctricos, pero no obstante no cuenta con matrícula profesional vigente. También tenemos un personal, lo que llamamos el profesional competente, que a futuro llamaremos profesional idóneo, que es aquel que además de que conoce los riesgos, cuenta con su matrícula profesional ya pues su matrícula profesional vigente, y además tenemos una habilitación que es habilitación, el personal habilitado es aquel que obviamente el tenedor de la instalación le da una habilitación temporal para que realice una maniobra. Pero en este caso vamos a hablar de un tipo de habilitación muy especial que se le da únicamente a esos trabajadores que van a hacer labores con tensión. Entonces, cuéntanos un poquito de esa habilitación especial que tienen los trabajadores con tensión. Esos trabajadores con tensión tienen una certificación de competencias laborales que nos emite el SENA, ¿sí? Para poder hacer trabajos con tensión debemos tener y contar con esas competencias como son tres: la 280-10-10-27, la 280-10-10-28 y 29. Dentro de esas competencias, cuando las cumplimos, pasamos todos los procedimientos, ya tenemos una parte muy importante de esa habilitación por competencias. A- Aparte de las competencias que estabas hablando ahora, ¿sí? Del personal habilitado, el personal que va a trabajar con tensión, debe tener muy claro estas competencias
validarlas en todo momento para poder hacer ingreso al trabajo a potencial en cualquiera de sus modalidades, bien sea trabajo a distancia, bien sea trabajo a contacto o trabajo a potencial. Y ya cuando hablamos de trabajo a potencial, estamos hablando de tensiones de líneas de 115 para arriba, de 115.000 voltios hacia arriba, desde trabajos y a distancia lo podemos hacer en redes de media, lógicamente con una práctica y una capacitación, una habilitación, un entrenamiento adecuado. Sí, me parece que las claves son, pues que tú nos dijiste, obviamente la certificación la conseguimos obviamente en el SENA, porque es clave. Yo sé que muchos tendrán esa donde me puedo ir a conseguir esa certificación por competencias. Es clave también que tengan en cuenta que obviamente esto va acompañado de un entrenamiento y un reentrenamiento, que no es solamente una sola vez que yo me preparo pues para poder conseguir esta habilitación, al igual que la otro tipo de habilitación, esta también es de carácter temporal y tiene una vigencia. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Gracias, José Arbey. Pero entonces ahora nos vamos con Winston, porque les quiero comentar que él es un experto en la parte, lo que tiene que ver con alturas, trabajo en alturas, trabajo seguro en alturas. Entonces yo quiero que él nos hable un poquito más de lo que habla la resolución o menciona acerca de lo que es el trabajo seguro en alturas para el sector eléctrico. Cuéntanos, Winston. Paulita, bien. La resolución 5018 se realizó con los lineamientos de las demás resoluciones, por tanto no puede ser ajena a las otras resoluciones, a la legislación nacional existente, y no puede ir en contravía de ninguna de las otras normas. Por tanto, determina en el artículo 31 que para realizar trabajos en altura se debe cumplir con los reglamentos vigentes. Por tanto, entonces, en este caso, se debe establecer que lo que está vigente es la resolución 1409 para trabajo en alturas, la 1903, la 3368 y demás normas que están vigentes para trabajo en alturas. En este momento, si alguna norma modifica, adiciona, sustituye, entraría a regir para trabajo en alturas. Pero, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que para realizar trabajo en alturas nosotros debemos cumplir lo que establece la 1409. ¿Y qué dice la 1409? Que el trabajador, desde que inicia su labor y que el trabajo en alturas es a partir de 1,50 metros hacia arriba o hacia abajo, entonces que debe estar protegido por como mínimo un sistema de protección anticaídas, que debe garantizar que debe tener su plan de emergencia, de contingencia y su plan de rescate, que debían hacer su análisis de peligros y riesgos establecidos en su programa de gestión de salud y seguridad en el trabajo para trabajo en alturas, y que este análisis de riesgo debe garantizar que las condiciones con las que él va a laborar le protejan su vida, le protejan su seguridad, le garanticen sus condiciones de trabajo digno. Entonces, trabajo en alturas, aunque inicialmente fue tal vez muy ido hacia el tema de la construcción, lo hemos adaptado a todas las demás actividades económicas que se ejercen en el país, y hay que cumplirla. Para trabajar con tensión o sin tensión, pero que garantice las condiciones de trabajo en altura, se determina que debe utilizarse escaleras aisladas, que no vayan a utilizar escaleras de aluminio para trabajar en el sector eléctrico, porque esto sería poner en riesgo la vida de los trabajadores que van a desarrollar actividades. Máxime cuando estábamos hablando de que nuestra actividad es una actividad de alto riesgo, muy peligrosa, porque es un fenómeno físico que a pesar de que lo estudiamos y lo conocemos, no lo podemos ver, sino que cuando sentimos sus efectos en el organismo, y son efectos que nos producen daños bastante graves, que nos pueden dejar lesiones incapacitantes, que nos pueden producir quemaduras y pérdidas de miembro, inclusive la muerte. Entonces, estas condiciones nos deben de garantizar bien. El arnés, por lo general, debe ser aislado.
las eslingas de posicionamiento y demás deben de garantizarse que deben de ser aisladas. Los puntos de anclaje, antiguamente se utilizaban eslingas de doble brazo, eslingas en Y con gancho metálico. Estas ya vienen aisladas para poder garantizarnos las condiciones de seguridad a nosotros los trabajadores del sector eléctrico. Y lo más importante es que muchas de las actividades del sector eléctrico y se relacionan con trabajo en altura. Eso casi que podemos decir que son intrínsecas a la labor, porque por lo general el trabajador se sube a un poste a montar una luminaria, se sube a una estructura a arreglar una línea, una cometida, a adecuar una instalación y tiene que desarrollar trabajo en alturas. Se sube a conectar una cometida, se sube a reparar alguna luminaria y ese es trabajo en alturas y es en la que nosotros debemos garantizar las condiciones. Entonces, cumplimos lo mismo, debe estar certificado en trabajo en alturas, debe hacer su reentrenamiento, como lo determina la resolución 1409, cuando las condiciones del trabajo lo ameriten, cambien, cuando se haya sucedido algún accidente, cuando en el sistema de gestión de salud en el trabajo se encuentren condiciones reportadas por el coordinador de trabajo en alturas y que ameriten un reentrenamiento. Todas estas condiciones son importantísimas. Entonces, en este momento es importantísimo el trabajo en altura. Además, que no podemos decir, es que trabajo en alturas es de alto riesgo y no, la tarea que desarrollamos nosotros es de alto riesgo y para nosotros es tan importante el peligro eléctrico como el de trabajo en alturas, porque muchos de los accidentes que son nefastos es porque el trabajador sufre un choque eléctrico y al no estar protegido para trabajo en alturas, lo mata la caída. Entonces, esa lesión incapacitada, esa muerte puede ser por la caída y no por el choque eléctrico, porque el choque eléctrico lo que hace es que le pierde la voluntad, la movilidad, la tetanización que le produce el choque eléctrico hace que sus músculos no le respondan, no se pueda agarrar, no se pueda coger, pero si no está protegido con su equipo anticaída, su arnés, su eslinga, sus conectores, sus elementos, entonces va a caer y se va a lesionar. Es ahí donde queremos apuntarle y pues hay otras cositas que más adelante le vamos a apuntar. Esperemos a ver cómo nos sale. Muchas gracias, Winston. Ahí puedes botar la cuñita si quieres de la guía. Sí, válido, claro. Nosotros venimos con una guía, esperemos a ver cómo nos va con esas guías que van a salir muy bien para trabajo eléctrico. Es importantísima. La estábamos elaborando, pero pues igual con el tema de COVID quedó ahí en stand-by, hay otras guías, hay otras 4 o 5 guías, podas y demás, pero pues estamos en el ejercicio de reunirnos virtualmente y pues en estas condiciones no hemos podido hacer yo creo que la tarea pues porque priorizó los lineamientos para seguridad, bioseguridad en el trabajo del sector eléctrico y por eso se hizo el protocolo para los trabajadores del sector a ver si puede más adelante salir y funcionar para la tarea que estamos desarrollando. Gracias, Winston. Bueno, ahora vamos a hablar también de otro temita del cual tú también conoces bastante y es de todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. La resolución habla, obviamente hace alusión a los elementos de protección personal, pero quisiera que tú nos dijeras, pues, qué debemos tener en cuenta o qué dice la resolución que debemos tener en cuenta para todos los trabajos que realizamos, como tú lo mencionas, trabajos de alto riesgo, tanto en la parte de alturas como la parte que tiene que ver con peligros eléctricos. Entonces, cuéntanos, ¿qué debemos tener en cuenta? Bien, la resolución en el artículo 32, creo que es por allá, determina sobre elementos de protección personal y colectivos. Y nos habla de la indumentaria, de lo que debemos de usar nosotros y determina que la ropa debe ser 100% de algodón para una categoría 0. ¿Qué quiere decir? Para aquellas personas que vamos a trabajar en el sector eléctrico, pero que no estamos expuestos a condiciones de arco eléctrico ni
flameo ni de trabajo en el que vayamos a trabajar con niveles de tensión en los cuales nos ocasionemos un posible arco eléctrico, algunas condiciones en las cuales nos tengamos que proteger, porque esto lo vamos a ver con un lineamiento que da la NFPA 70E, donde determina las características de la indumentaria o ropa que se debe utilizar según el arco eléctrico o el análisis de las condiciones de trabajo y las kilocalorías por centímetro cuadrado que debe tener cada prenda para poder trabajar, además de la careta de protección inífuga, de sus guantes. Y les recuerdo que los guantes de carnaza tipo ingeniero no son aislados, eso nos garantizan que nosotros no vayamos a sufrir ningún daño, porque ellos se nos pueden humedecer con el sudor, con algunas otras cosas y nos puede producir un daño. Para trabajos con tensión existen elementos aislados y guantes aislados desde categoría 00 de 500 voltios hasta una categoría 4, clase 4 de 36.000 voltios. Entonces, dependiendo del análisis de la labor que vamos a realizar, es el elemento que vamos a utilizar. Nos determina que las empresas deben capacitar a los trabajadores en el uso de los elementos que nos van a suministrar. O sea, no es llegar y traernos un elemento y decir, no, mire, este es el elemento y úsenlo, miren a ver cómo se aprende. No, nos deben capacitar, entrenar para utilizar esos elementos, tanto de protección personal como colectivos. No nos pueden entregar una puesta a tierra y decir, no, venga, esta puesta a tierra, vaya, miren a ver cómo funciona. No, nos deben entrenar cómo funciona esa puesta a tierra, cómo la instalamos, cómo la retiramos, en las cuales no pongamos en riesgo otras condiciones diferentes, porque es que trabajar en alturas a 12 metros, 10 metros de altura e instalar una puesta de tierra en unas condiciones de posiciones antigravitacionales mantenidas, haciendo torsión de los miembros y de la columna, del tronco, eso puede producir una lesión incapacitante osteomuscular que nos produzca daños y que nos deje secuelas graves. Entonces, ellos nos deben entrenar y decirnos, venga, esto se utiliza así, se debe manejar así y nos debemos proteger así. Entonces, esto es importantísimo. Ningún trabajador debe iniciar labores sin usar su equipo de protección. Debe inspeccionarlo antes de utilizarlo. Debe inspeccionar sus equipos y sus herramientas antes y después del uso para garantizar la seguridad de cada uno de nosotros. O sea, aquí debemos de aplicar ese lema de tú me cuidas, yo te cuido, pero yo también me cuido. O sea, yo debo revisar mis equipos, mis herramientas, mis elementos de seguridad, y si están malos, lo dice la norma, tanto alturas como esta norma, como muchísimas normas, si están malos, lo que yo voy a hacer es reportarlo y decir, mire, este elemento estaba malo, me lo mandan a arreglar o me lo dan de baja, me lo cambian, me lo sustituyen, me lo reemplazan, pero esas es las condiciones con las que estamos intentando que el trabajador se proteja y cuide su vida. En todos los procesos del sector eléctrico debe estar disponible un kit de bloqueo y etiquetado. ¿Por qué? Porque es que no podemos llegar a hacer una apertura de un circuito para garantizar las 5 reglas de oro y que no haya ni siquiera el kit de bloqueo y etiquetado donde involuntariamente alguien venga y nos accione un interruptor y nos produzca un daño, una lesión incapacitante o una explosión si pusimos las puestas a tierra, la cual nos ocasione problemas económicos, problemas en la infraestructura y problemas en los trabajadores. Una vida no tiene precio, no se puede reemplazar, no se puede llegar y decir, venga, yo le repongo su bracito, su piernita y listo, vaya. No, aquí debemos de garantizar que este trabajador se proteja. Entonces, todos los elementos que se utilicen para trabajos con tensión deben ser aislados, y en condiciones de excelente calidad, revisados, con pruebas si es necesaria las pruebas y si lo determina la norma. Todos los elementos deben de haber sido inspeccionados por el trabajador antes y después, y debe tener cuidado en el almacenamiento, que es donde muchas veces deterioramos los equipos, ¿sí? En ese almacenamiento donde vamos y los dejamos por allá botaditos, donde cojan humedad, los ratones lo dañen, las cucarachas se oxiden. Eso es lo que nosotros debemos de garantizar como trabajadores. Es el compromiso que nosotros tenemos. Y ahí es donde demostramos nosotros que somos profesionales, que recibimos una formación,
que tenemos el criterio de profesionalizar nuestra actividad, porque es que no queremos que sigamos los técnicos electricistas siendo como los del montón, venga, el técnico, no, somos profesionales, tenemos una profesión que es la de técnico electricista y desarrollamos unas actividades de muy alto riesgo que de pronto más adelante pues habrán preguntas, espacios, pero lo importante es que nosotros garanticemos la salud, la seguridad y la vida de todos los trabajadores y personalmente la de nosotros. Entonces, metas en la cabeza, usted me cuida, yo lo cuido, y yo me cuido y usted me cuida. ¿Listo? Gracias, Wilson. Me gustó muchísimo esa frase, yo me cuido, tú me cuidas, me encantó. Y me gustó mucho lo de profesionalizar a nuestros técnicos, porque sí es una labor grande que se está haciendo ahorita con el CONTE. Entonces, sí es algo para que ellos tengan muy en cuenta. Bueno, José Albert, ya te vas a descansar mucho, entonces, ya para cerrar como esta sesión de preguntas y podamos dar paso a algunas preguntas que tengan de pronto los asistentes en el chat, quisiéramos saber, bueno, cuáles son las recomendaciones de seguridad que tienes, pues, en general para lo que tiene que ver con protección contra arco eléctrico, ya que hablamos de elementos de protección personal. Bueno, de acuerdo a lo que hablaba Winston ahora, los elementos de protección personal idóneos para trabajos con tensión deben ser aislados e inífugos. Inífugos en material de Clarnomex y aislados para que no haya un contacto diferente a ese material que es que nos puede ocasionar una disrupción de arco en algún momento. Entonces, la ropa es muy importante, la indumentaria que debemos tener para trabajos con tensión. Esa indumentaria nos protege ante esas distancias como la que tienes tú allí en la presentación, que hay distancias de aproximación, y dentro de esas distancias de aproximación tenemos que hay unos puntos de tensión, que es el que trabaja con tensión, es el que puede ingresar allí y es el que debe tener todos los elementos disponibles para poder hacer ese ingreso: ropa inífuga, guantes, mangas aisladas en caucho o en otro material que sea aislado, que debe tener unas pruebas de rigidez dieléctrica, esos elementos de protección, que para poder nosotros saber si vamos a trabajar en una celda de media tensión, debemos saber cuál es la energía incidente que hay en esa celda para así mismo usar el elemento de protección adecuado a ese tipo de trabajo que se va a ejecutar allí. Entonces, hay muchos elementos que nos debemos de tener en cuenta para la protección contra arco eléctrico y debe estar conforme con la categoría de peligro-riesgo que nos establece la NFPA 70E y los estudios de peligro de arco eléctrico. Entonces, cuando hacemos un estudio de peligro de arco eléctrico, podemos determinar el nivel de calorías que debemos tener de protección al acercarnos a un peligro eléctrico. Entonces, redondeo, la NFPA nos da unos lineamientos, nos da unas directrices, es una norma norteamericana que se ha especializado a través de muchos años, y nosotros en la legislación colombiana, tanto RETIE como en resolución 5018, la hemos adoptado con esas buenas prácticas. Entonces ahí es donde tenemos la categoría de las prendas que debemos de tener presentes cuando miremos una prenda: el tipo de fabricante, que sea un fabricante idóneo, que tenga el tipo de protección que esté marcada en la etiqueta, la protección contra arco eléctrico que debemos tener, que sea la adecuada al nivel de tensión y la energía incidente que vamos a manejar. Debe tener en cuenta en esa inspección la tela debe ser inherentemente inífuga, que cuando se digo inherentemente inífuga es que no pierda las propiedades inífugas de protección contra arco, independiente de las lavadas que se le hagan. Entonces,
es muy importante tener en cuenta la calidad, que sea un fabricante certificado, que cumpla con toda la normatividad, que si se nos rompe una prenda de esas, no se la podemos llevar a la abuelita para que nos la cosa con el hilo normal, o a la vecina o a la señora de la esquina que tiene un taller de costura, porque esos son unos hilos especiales y unas puntadas especiales que tienen unas certificaciones para la protección de ese arco eléctrico que vamos a tener. Que dentro de estas recomendaciones que nos da la 5018, como lo decía mi compañero ahora, ningún trabajador debe iniciar sus labores sin la adecuada protección de personal para hacer una labor específica, sin ningún elemento de protección personal, que es obligación de los trabajadores el uso y cuidado de estos elementos de protección. El almacenamiento, el lavado, en el guardar estos elementos que no estén expuestos a rayos solares directos y calor continuo, que estén en lugares frescos, que no haya oxidación, porque como lo explicaban ahora, esos arneses que estamos utilizando, esos equipos de protección contra caídas, los arneses son especiales para trabajos con tensión. No es el arnés que usa el que pinta la fachada, o no es el arnés el que utiliza el de la construcción. No, es un elemento especializado para trabajos con tensión. Es el que nos va a permitir en el momento de un arco estar protegidos, tanto en la ropa, que nos va a proteger contra... Les cuento una anécdota aquí rapidito. En cierta ocasión un contratista todavía no había implementado ningún tipo de protecciones y apenas estaba saliendo el tema de los arnés con la resolución 3673, antes de que saliera la 1409, se subió a trabajar con tensión en una línea de 34.5, un nivel de tensión de 34.5, se le produjo un arco, pero como este trabajador era como algo temeroso por las alturas, él decidió colocarse la faja que usábamos anteriormente los linieros, porque no se sentía muy seguro pues con el arnés, y sucede que se le hizo un arco, se le derritió el arnés en el cuerpo y lo único que detuvo la caída fue la faja que se colocó por el temor a la altura. Entonces vemos que si no utilizamos un equipo especializado como es el equipo de alturas ignífugo y aislado que comentaba el compañero Wilson ahora, pues vamos a tener consecuencias funestas en el evento de que se nos presente un arco eléctrico y nos abarque pues y nos queme el cuerpo. Entonces ahí tenemos la connotación de los elementos especializados, que todos los procesos del sector eléctrico deben de contar con un kit de bloqueo, condenación, de acuerdo al sistema, las posibilidades de la liberación de una energía peligrosa. Entonces, tener en cuenta la indumentaria, la ropa ignífuga, hay que tener en cuenta los elementos de protección personal de caucho que nos van a proteger contra contacto y el protección contra trabajo de caídas en alturas, como es el arnés, que también debe ser ignífugo y dieléctrico. Muchas gracias, José Arbey. Es importante que todos los técnicos se dieran cuenta de las grandes diferencias pues, que tienen, digamos, estas protecciones contra arco eléctrico, que obviamente tienen, toda una connotación totalmente diferente, unos materiales diferentes, una confección diferente, unos elementos que los hacen, pues, diferenciadores frente a otras protecciones en el sector. Bueno, ya esta es nuestra pregunta pues de cierre, con la que cerramos, Winston. Ya tú nos has hablado y nos has anticipado cuando estábamos hablando de la parte de alturas, de unas guías complementarias que salen o que se derivan de la resolución 5018. Pero, ¿cuáles son estas guías aparte de la de trabajo seguro en alturas?
cuáles son estas guías y cuándo podríamos contar con ellas. Tú nos contabas que se estaba trabajando, pero pues que por el momento, la razón del COVID, pues se había detenido este trabajo. Cuéntanos un poco más. Paulita, bien. La Comisión Nacional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo, con el Ministerio del Trabajo para el sector eléctrico, ha querido desarrollar como unas aporte y apoyo a la resolución, la cual va a ser parte integral de esta resolución, y son unas guías que corresponden a la Guía de Diagnóstico, Planeación, Ejecución y Controles Operacionales en Peligros Eléctricos. Esa es la primera guía que va a determinar para que garanticemos un diagnóstico, una planeación, una ejecución y controles operacionales, porque no es lo mismo desarrollar otras actividades que las que desarrollamos nosotros en el sector. Hay una segunda guía que es la guía para trabajo seguro en alturas y rescate, pero para el sector eléctrico, porque realizar un rescate de trabajo en alturas, en redes energizadas o en condiciones de estructuras del sector eléctrico, en estructuras de 34.5 en poste, que se debe ascender de pronto con pretales, tercer pretal, con un ayudador, instalando equipos y otras condiciones en las cuales nosotros tengamos que garantizar la vida y la seguridad tanto del rescatista como del que vamos a rescatar. Esto debemos plasmarlo en una guía y buscar la mejor forma de transmitirlo a todas las personas que van a ser responsables de estas actividades. Una guía de salud y seguridad en el trabajo para el uso de las infraestructuras eléctricas de transmisión y distribución. ¿Por qué? Porque la infraestructura eléctrica en todo el país está siendo compartida con redes de telecomunicaciones, fibra óptica, TV cables y demás. Entonces, debemos desarrollar una guía que nos garantice que esa infraestructura debe manejar algunas condiciones visibles y unas condiciones que garanticen la seguridad de las personas que van a usar esas estructuras, en postería, en torres. Muchas estructuras están siendo prácticamente utilizadas por otras actividades económicas en las cuales se ponen en riesgo inclusive los muchachos de telecomunicaciones, y muchos de los accidentes han sido de estos muchachos, de los cableoperadores y de los de telecomunicaciones. Hay una guía para el trabajo seguro de intervención de podas, porque recuerde que los permisos de podas los otorgan las COR y las CAR, COR Macarena, la CAR Bogotá, algunas condiciones. Ellos otorgan los permisos para realizar las podas, y esto hay que entenderlo claro, que el individuo arbóreo goza de igual protección que un ser humano. Entonces no se pueden talar árboles a no ser que las condiciones extremas lo ameriten. Por tanto, se deben de realizar podas en cercanías de las redes de media, baja tensión y demás. Y estas podas se deben realizar con unas condiciones seguras, garantizando la protección del personal técnico podador, técnico forestal, y que garantice también las condiciones de servicio que nos obliga las comisiones como la CRED, que nos obliga a garantizar el servicio de prestación de energía eléctrica. Entonces hay que apuntarle muchísimo a eso. Por lo general, las podas que se permiten son de metro y medio de poda en área de influencia en las redes y en las líneas de distribución y comercialización de energía. Entonces hay que plasmarlo en una guía. Y una última guía, que es la guía para trabajos en tensión y sin tensión, EPP y redes subterráneas. ¿Por qué lo incluimos en redes subterráneas? Porque pues el mercado y la globalización y el desarrollo estructural, la explosión que hay económica y de urbanismo en el país, ha hecho que muchas de las redes ya sean subterráneas.
y se manejan niveles de tensión en media tensión, en baja tensión subterráneas, pero hay bastante desconocimiento de las normas para el manejo de estas redes con una seguridad y una protección, y hay que cumplir algunos requisitos establecidos en alguna legislación, y si nos toca apoyarnos en legislación internacional, pues lo haremos, pero lo importante es poder garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que desarrollen estas actividades. Qué materiales se pueden utilizar, cuáles son las condiciones, puestas a tierra, elementos, cómo se garantiza que el espacio en el que estemos trabajando entra o no entra entre los espacios confinados, y qué garantías hay que suministrarle al trabajador. Entonces, estas guías lo que hacen es que nos aclara y nos refuerza muchísimo más la resolución 5018. Entonces, es importantísimo que estas guías salgan. Vamos a hacer un trabajo muy juicioso. Esperamos esperábamos tenerlas a final de año, no sé si se alcance, pero lo importante es que vamos a seguirle trabajando a las guías para poder garantizar que tengamos un insumo muy bueno para protección de garantizarle la seguridad a los trabajadores que desarrollen estas actividades. Gracias, Winston. Entonces ya nos quedó muy claro, la idea es sacarlas de pronto a final de año. Todos estamos trabajando juiciosamente, pero pues debido a lo del COVID, como tú nos mencionabas, pues estamos esperando qué más nos espera. Bueno, quería comentarles a todos nuestros técnicos que nos acompañan el día de hoy, que han estado desde un principio con nosotros, pues que acompañada de la resolución, pues yo he venido sacando una serie de materiales, y con esta resolución saqué un material apoya a la resolución misma, que se constituye en una cartilla que se llama Aprendamos Juntos, de la resolución 5018. Entonces, en esta cartilla lo que hago es compilar las dudas más frecuentes que tenemos sobre la resolución 5018, les aclaro de forma mucho más didáctica, mucho más fácil, todas estas dudas que ustedes pueden tener frente a la resolución, para que la interioricen muchísimo más. Está obviamente dentro de este contenido, ustedes van a poder encontrar todo lo que es trabajos con tensión, sin tensión, lo que tiene que ver con alturas, procedimientos, algo de poda, de lo que hablamos ahorita, de las habilitaciones, de lo que tiene que ver con procedimientos seguros. Y además van a encontrar un diagrama de flujo para trabajos con tensión y sin tensión, y una síntesis proceso. Como les comentamos, está obviamente la resolución dividida en varios procesos: la de distribución, la parte de generación, distribución, transmisión y comercialización, que es la parte nueva, pues digamos que y novedosa, que trajo la actualización de la 5018. Entonces, los invito pues a que ustedes, pues, si quieren adquirirlas, se pueden contactar conmigo. Mi correo es paola.morales.mim@gmail.com, o a mi teléfono, que es 310-886-6052. Acá les muestro un poquito de los apartes de la cartilla, si les interesa. Es bastante educativa, pues para todos ustedes. Nuevamente le quiero agradecer al CONTE por brindarme este espacio para poder compartir con todos ustedes. Me están preguntando qué precio tiene la cartilla. Tiene un costo de 20.000 pesos, se hacen entregas a nivel nacional. Obviamente las podemos entregar a partir de la otra semana, se demoran 2-3 días hábiles en llegar después de que ustedes hacen el pago. El correo, nuevamente se lo repito porque me están escribiendo, es paola.morales@gmail.com. Si tienen alguna duda, igual yo sé que pueden contactarte también con Santiago o con Luisa o con Diana, las personas de Fomento Académico del CONTE. Yo sé que ellos muy amablemente pueden canalizar, digamos, si ustedes quieren adquirir pues el material, para contactarse conmigo. Mi teléfono es 310-886-6052. Les agradezco, cerca de 100 personas
estuvieron acompañándonos el día de hoy. Le agradezco también, obviamente, otra vez a todo el equipo de fomento educativo del CONTE por este espacio. Le agradezco a mis dos expertos que me han venido acompañando durante diferentes formaciones que hemos dado, que son el ingeniero electricista y especialista en seguridad y salud en el trabajo y experto en trabajos con tensión, José Arbey Dávalos, y a nuestro técnico electricista, especialista en seguridad y salud en el trabajo, además también especialista en docencia, Winston Barbosa, que nos acompaña también. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Vamos a dar respuestas a las preguntas que ustedes hayan tenido, ya seleccionar algunas que estén aquí. Vamos a dar como unas 4 o 5, pues por motivos ya del tiempo. Bueno, entonces voy a mirar acá en el chat. Listo, mira que ya ahí respondí algunas. Ah, ok. No sé, No, José si de Alberto. pronto las puedes leer y las respondemos para que la escuchen los demás. Listo. Dame un momento porque me toca remitirme al principio. Entonces, Sí, las personas que nos preguntan si va a quedar grabada la conferencia, si queda conferencia, se sube a YouTube para las personas que estén interesadas en verla de nuevo. A ver, por acá, por acá. Dice, ¿dónde puedo descargar la resolución? La resolución en este momento no se encuentra en la página del ministerio, ya les avisamos al ministerio, pero no se encuentra en la página del ministerio, ya se les dijo y se les informó esta situación, pero si quieren la pueden descargar en la página de la Alcaldía de Bogotá, ahí está la resolución completa, la 5018. Por aquí preguntan sobre las botas. ¿Dónde? Es que estoy viendo varias preguntas. Preguntan sobre las botas de trabajo con tensión en alta, que son aisladas. Bueno, entonces contestemos esa mientras tanto. Bueno, entonces yo le contesto a William León, tenía la pregunta, que si las botas de trabajo con tensión son aisladas. Para trabajo con tensión hay 2 clases de botas. Uno para alta tensión y otro para media tensión. Las botas que se trabajan en media tensión son las aisladas que tenemos, botas dieléctricas que tenemos nosotros normalmente para el trabajo cotidiano, que tienen unas pruebas de rigidez eléctrica, y los que se usan para trabajos de alta tensión, estamos hablando de 115.000 voltios, 230, son botas conductivas. Estas no son aisladas porque ahí en el trabajo a potencial no nos aislamos, sino que nos ponemos al mismo potencial. Trabajamos como en una jaula de Faraday, que lo decía Winston, donde por nuestro cuerpo va a pasar ese nivel de tensión. Entonces, las botas son conductivas, estamos sobre algún andamio aislado y se trabaja con botas conductivas, no aisladas, en alta tensión. En media tensión sí se trabaja con botas normales de los electricistas, botas aisladas. Nos están preguntando también si viene a ser la resolución 5018 como una traducción de la NFPA 70E, y no. No, tiene unos principios de la 70E y de las normas internacionales, porque obviamente todas las resoluciones nos tenemos que apoyar de normas internacionales reconocidas para, obviamente, que cumplan, obviamente, con unos estándares pues, normativos, pero no es una copia, no es una copia ni es una traducción.
Nunca. Si relacionamos algo como una traducción, viene a ser básicamente la NTC 2050, que ahora ya sacó su actualización. Esa sí, digamos que es, digamos, tomó más o menos la traducción de la NFPA 70. Ese es el Código Eléctrico Colombiano, la norma Sí, técnica colombiana el 2050. código eléctrico, exactamente. En los Estados Unidos está el COT, la NFPA, que es el Código Eléctrico Americano. Entonces nosotros tenemos nuestro propio código de donde se han parado y ha sido prácticamente la base del RETIE y de toda la normatividad vigente colombiana, donde la normatividad, la reglamentación en temas eléctricos, tomamos unos apartes de lo cual no tenemos nosotros en la legislación colombiana y buscamos la norma que más se adapte a ese peligro y a ese riesgo y la adoptamos, pero no es que sea una traducción de esa norma. Ustedes aún están. Exactamente. A los que me están preguntando que cuántas cartillas son, les comento que es una sola cartilla, la que viene siendo parte de la 5018. Para los que ya me conocen, porque yo ya he compartido con muchos de ustedes de los técnicos electricistas, saben que yo manejo otro tipo de material, digamos, para lo que es sistemas de puesta a tierra, para lo que es riesgo eléctrico tengo otras cartillas, para seguridad y salud en el trabajo tengo otras cartillas, pero esta es puntualmente resolución 5018. Entonces es una sola cartilla, ¿listo? Nos preguntaban ahorita también que si dentro de la resolución mencionaba el color de los cascos. El color de los cascos para los técnicos electricistas. El color del casco no es relevante en los trabajos con tensión, es más de imagen. Algunas empresas lo adoptan como imagen con un color específico. Lo que sí tienen es que tenga un aislamiento de 20.000 voltios, que son las pruebas que tienen los cascos para trabajos con tensión, pero el color no es relevante para el trabajo con tensión. Se tiene como identificación. Algunos de seguridad lo usan rojo, algunos supervisores o líderes o jefes lo usan blanco, otros lo utilizan azules para los visitantes, pero en fin, es cada uno el color que le dé la empresa para lo que lo necesite, pero para trabajos con tensión sí debe tener barbuquejo, ignífugo, clase 2, que tenga protección frontal y lateral y que tenga rigidez dieléctrica mínimo de 20.000 voltios. Aquí nos preguntaban una duda que tenían y creo que tú ya la respondiste, pero es bueno que la vean todos, que es frente a los equipos de protección en alturas, que si son dieléctricos, ¿no? Que si se consiguen dieléctricos o que si son ignífugos o aislados. Total. Ya en la actualidad, afortunadamente, la ciencia ha ido avanzando mucho y la tecnología. Tenemos y contamos con equipos de protección de trabajo en alturas ignífugos en su totalidad, en todas sus fibras, Kevlar Nomex, lo que nos pide la norma, la 70E, para arco eléctrico, y los componentes metálicos que tienen estos ignífugos son protegidos por un material aislante. Entonces, en ninguna de sus partes tiene metal, simplemente están recubiertos con un material aislante, unos en carbono, otros en plástico reforzado, dependiendo del material, pero sí ya existen elementos de protección de alturas ignífugos y aislados, que es lo que se requiere para el personal electricista. No sé, acá nos comentan también que muchos tienen problemas con las vestimentas y que hay falencias, digamos, con las empresas contratistas y todo eso en la parte de elementos de protección personal, que por falta de control. Yo lo que les sugiero es que cuando hay falta de control, yo siempre, digamos, en las capacitaciones que les doy,
en diferentes lados, yo les digo que uno debe ser un trabajador crítico y uno debe saber evaluar las situaciones en las que uno se encuentra. Entonces uno también no solo debe evaluar el entorno en el que está, sino como les mencionó Winston cuando hablaba de elementos de protección personal, ustedes deben hacer siempre inspección visual de los elementos que se les entregan. Entonces, ustedes también tienen que ser responsables en revisar todos estos elementos y reportar si ven algún tipo pues, algo que realmente no cumpla con las especificaciones técnicas o que esté en malas condiciones, pues ustedes lo deben reportar inmediatamente. Entonces, eso es algo Paola, que es súper importante. Paola, Dime. adicional a eso, pues ya tenemos la resolución 118, que ya es de estricto cumplimiento, al igual que el RETIE, y todas las empresas y la industria se tienen que acoger a esta normatividad. Entonces ya no es cuestión de que el patrono no invierte en seguridad, porque es más barato para la empresa invertir en seguridad que tener que pagar un accidente mortal por dejar de invertir. Entonces, si el patrón o el empresario ve la seguridad como un gasto, es ahí donde ellos están perdiendo, porque la seguridad no es un gasto, Es una la inversión, seguridad básicamente. es una inversión. Entonces, ya la resolución nos pide tener y contar con todos los elementos de protección, incluso la vestimenta inífuga, dependiendo del nivel de tensión que vayan a manejar en la empresa. Entonces, asimismo, ya es amparado con una resolución y máxime que ya está inmerso en un sistema de gestión. Entonces, ahí está, cuando se hace la matriz de peligros y valoración de riesgos, está inmerso todos los peligros y todos los elementos de protección que debemos tener para nuestros trabajadores en las diferentes empresas. Sí, nos preguntan también acá que me pareció importante era que darles un ejemplo, pues que no fuera propiamente, digamos, dentro de las empresas del sector eléctrico, sino como les dijimos que obviamente se abarcaba todo el sector industria, esas buenas prácticas del sector industria que ahora debe acoger para todos los trabajadores que tengan implícitos peligros eléctricos. Entonces, que les diéramos un ejemplo claro de cuando ellos están expuestos, pues, Sencillo. a estos tipos de riesgos. En el sector industrial tenemos un ejemplo para los electricistas en un CCE, una caja de control de motores, en una caja de distribución. También estamos expuestos y si sabemos que lo más peligroso son las corrientes, las que nos van a hacer el daño. Entonces, con mayores veras por baja tensión, tenemos mayor corriente. Entonces, ahí es donde está el peligro en una empresa. Entonces, ahí debemos estar protegidos con elementos de protección en las manos para el nivel de protección que necesitemos, bien sea guantes clase 0, doble 0, que nos van a proteger hasta 1000 voltios. Debemos de tener y contar con una careta de protección contra arco eléctrico mínimo de 12 calorías por centímetro cuadrado, que esa careta nos va a proteger ante un eventual arco eléctrico que se nos presente. Y eso estamos hablando de la parte industrial, no necesariamente en el sector eléctrico donde nos movemos, sino que en la parte industrial es donde más seguridad requerimos, porque es donde más descuidado está el sector en cuanto a, valga la redundancia, seguridad eléctrica. Entonces sí debemos de tener en cuenta cuando estemos haciendo una inspección y vamos a tener que meter nuestras manos a hacer una prueba con un multímetro o una pinza en una Arbey, caja de estas. ¿Qué hubo, señor Arbey, bien, dos cosas. Una, en el cumplimiento de la norma, pues es importante que tengan en cuenta que en el artículo 2 están las sanciones, ¿sí? Sí, Quien total. no cumpla, lo sancionarán de ley, ¿sí? Y en el ejemplo que piden ahorita, es importantísimo. Yo les digo siempre, ven, no menosprecien los bajos niveles de tensión, porque uno de los pecados de nosotros los técnicos electricistas es el desprecio o el menosprecio que le tenemos
a los bajos niveles de tensión. Entonces decimos, es la confianza. Es 110 voltios, eso no pasa nada, no me hace nada. Son 220 voltios, yo juego con ellos. Pero resulta que 100 voltios con una carga, una potencia de 100 vatios, genera una corriente de 1 amperio. Y 1 amperio ya nos puede producir la muerte, porque 0.25 miliamperios nos produce una desfibrilización ventricular. Entonces, ahí es donde a veces nosotros los técnicos nos equivocamos y también dejamos como esa falsa sensación al patrón, al empleador, que podemos hacer cosas que no debemos hacer. Si vamos a trabajar con 110 voltios, debemos garantizar que las condiciones de la labor sean seguras y que si tenemos que suspender la energía, debamos hacerlo, y que si vamos a trabajar con tensión, podamos utilizar unos guantes de 500 voltios, clase de 00, que son muy cómodos y que protegen y nos garantizan que no podamos sufrir un toque eléctrico y que nos pueda producir daños. Mucha gente fallece colocando instalaciones navideñas por electrocución. Aquí en Villavicencio falleció un niño de 2 años y medio mientras su mamá desconectaba una instalación navideña porque ella utilizó una escalera de aluminio y la instalación quedó pegada a la escalera y el niño gateando fue y cogió la escalera y falleció por electrocución. Entonces uno dice, no despreciemos el conocimiento que tenemos de la electrotecnia, y ahí es donde yo siempre he apuntado de que debemos profesionalizar esta actividad y decirles, venga, esto se trabaja de una manera segura, de una forma garantizando las condiciones de trabajo. Dime, José. Y no dejemos a un lado que no solamente vamos a tener efectos adversos en la parte eléctrica, porque muchas veces lo que tú hablabas ahora, la tetanización de los músculos no nos permite soltar el elemento que tiene tensión, y si alguien nos quita o nos hace ese corte de corriente, muchas veces no vamos a morir electrocutados sino asfixiados, porque se nos va a obstruir la vía aérea con la lengua, que es uno de los músculos más grandes que tenemos, se nos va a taponar la vía aérea, entonces vamos a morir por asfixia, producto de una energización que tengamos allí. Entonces, son cosas que vienen anexas al uso correcto de los elementos de protección. Es correcto, José Arbey. Es importantísimo que todos los técnicos electricistas tomemos conciencia de que para nosotros nuestra profesión es muy hermosa, pero prima la vida, y que el desarrollo de nuestra actividad es con un elemento físico que nosotros no vemos, sino que solo conocemos sus efectos y sus beneficios. Los beneficios los explotamos día a día, somos el grupo, el fuerte, que le ponemos, le inyectamos energía a este país, pero asimismo debemos cuidarnos muchísimo porque desarrollamos actividades de muy alto riesgo. Entonces es importantísimo tener esas condiciones que nos garanticen que podemos hacer un trabajo seguro. Bueno, yo creo que, o sea, tenemos muchas preguntas, pero yo creo que ya también por el tiempo tenemos que, pues, dejarlas ahí. Yo voy a pedirle al equipo de Fomento Académico que si nos puede dar esas preguntas, guardarlas, y yo con gusto les daré respuesta vía correo electrónico para que no quede ninguna pues sin abarcar y poderles dar, obviamente, queden todos satisfechos con la charla del día de hoy. Entonces, nuevamente, le quiero agradecer otra vez al Conte, agradecerle al equipo de Fomento Académico, agradecerles a mis maravillosos compañeros y capacitadores que me acompañaron el día de hoy, agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron y estuvieron pendientes durante más de hora y media de charla y nos acompañaron. Recordarles que si quieren apoyar en esta iniciativa de adquirir la cartilla Aprendamos Juntos de la 5018, se pueden comunicar conmigo a través de
Mi correo electrónico paola.morales.gmail.com o a través, digamos, de Fomento Académico, que ellos les pueden dar pues mis datos, o a través de mi celular 310-886-6052. Les agradezco a todos. No sé si quieran dar algunas palabras. Winston, José Arbey ya de despedida. Y muchas gracias a todos. Paulita, muchísimas gracias a ustedes, al Conte, a Arbey, a todos por permitirnos compartir con ustedes este rato, compartir y aprender muchísimo de todos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy, a todos los técnicos. Qué bueno que podamos tener estos espacios en los cuales podamos compartir y discutir cosas de nuestra profesión y mejorarla. E insisto muchísimo, hay que profesionalizarnos mucho como técnicos, hay que alcanzar, yo pienso que hay que alcanzar ese objetivo principal que se había fijado el Conte cuando sacó la matrícula profesional, que es que nuestra profesión, nuestra labor de técnico electricista sea una profesión y que valga lo que verdaderamente hacemos. Para los que hicieron algunas preguntas y no se las pudimos contestar, yo pienso que Paulita a buen recaudo las va a contestar una a una para que nadie se quede con las dudas. Muchísimas gracias al Conte por abrirnos este espacio. Yo sé que es un ejercicio bastante fuerte y bastante dispendioso, pero es la manera más adecuada de llegarles a todos los técnicos electricistas y estamos haciendo una excelente labor. Dios los bendiga y muchas gracias por permitirme participar. Bueno, José Arbey me dice que se le cayó la conexión, ¿o estás ahí? Hola, no, aquí estoy, aquí sigo. Primero, muchas gracias a ti y al Conte por este espacio, a todos los integrantes del Conte, a todos los técnicos electricistas, a Winston, por compartir aquí este espacio. Dejarles que a todos los técnicos la reflexión de que en la casa es donde nos esperan. Entonces debemos tener todas las medidas de seguridad, porque si salimos bien, debemos llegar bien. Entonces, a leer, a capacitarnos, a conocer mucho de esta normatividad para poder aplicar con toda la seguridad en el terreno. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos.